El Rocky Mountain Wellness Center y el Colorado Media Project presentan Perspectivas, con los temas locales que impactan a nuestra comunidad. Gracias, Salvador. 3 minutos después de las 8 de la mañana y ya están nuestros invitados con nosotros. Recibimos a Diana Higuera. Diana, buenos días, encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buenos días Rodolfo, buenos días Salvador y a todos en cabina. Muy bien, gracias a Dios con estos días preciosos de nieve. Y con frío suficiente, ¿no? Sí, bueno, si antes decíamos que no nos había caído suficiente nieve y que necesitábamos esa humedad, pues yo creo que ya nos cansamos. Ya. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Diana, ¿eh? Ya está con nosotros, si eres tan amable en presentarlo. Sí, hoy pues, primero voy a presentar el tema. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo el COVID afecta el cerebro y tenemos precisamente al doctor Miravalles. Él es neuroinmunólogo graduado de la Universidad de La Plata en Argentina y tiene un fellowship en la Universidad de Harvard. También el doctor Miravalles es profesor asociado de la Universidad de Colorado. Entonces, pues doctor Miravalles, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Diana. Es un placer estar con ustedes. Gracias, doctor. Bienvenido al programa. Es un placer, indudablemente, tenerle y sobre todo poder conversar con usted sobre este tema tan importante del que se ha estado hablando, ¿no? Muy seguido estas últimas semanas, especialmente a raíz, ¿no? de un artículo muy interesante que fue publicado en la revista de Ciencias, ¿no? Precisamente sobre este tema. Así que muchísimas gracias por hacer tiempo para conversar con nosotros y llevar este mensaje a nuestra comunidad latina aquí en Colorado, ¿eh? Por Sí, supuesto, Rodolfo, es un placer estar aquí y como tú muy bien dijiste, es algo que estamos aprendiendo día a día, ¿no? Uno no estaba preparado para entender las consecuencias neurológicas del COVID. Ya, sí. La primera pregunta que quería hacer en general es, nosotros hemos escuchado con frecuencia que las personas que les da COVID y sobre todo las personas que les da un COVID severo han presentado como una confusión mental, ese fogginess en donde cuesta concentrarse, se les olvida las palabras cuando hablan, como que no las encuentran. ¿A qué se debe esto y es esta condición permanente? Claro, es una muy buena pregunta, Diana. Y sí, es muy frecuente. Los pacientes generalmente nos describen una situación muy parecida a lo que se denominaría una encefalopatía, ¿no? Una encefalopatía significa que hay una disminución global de las funciones neurológicas cognitivas. Y por lo general eso se ve que es algo transitorio, que no es permanente y que se ve muy frecuentemente en la fase aguda de la enfermedad, ya sea en la fase respiratoria o en la fase inmediatamente después de la infección aguda por el COVID. Y lo que uno espera es que eso se restablezca la función normal cognitiva en un par de semanas, quizás un par de meses. ya. Doctor, indudablemente esto causa nerviosismo, ¿no? Porque automáticamente uno dice, wow, a mí me dio COVID, tendré yo, ¿no? Estos problemas o los desarrollaré en algún momento. Estos problemas de que usted menciona, ah, s- eh, como consecuencia del COVID, se desarrollan inmediatamente después de sufrir la enfermedad, o si uno no ha visto cambios ni nada por el estilo, dirá, uff, me salvé de esta, pero ¿será que podrán venir más adelante en nuestras vidas? ¿O cómo se dan estos trastornos, si se les puede llamar de esa manera? Claro, claro. Y mire, Rodolfo, como le decía antes, uno está aprendiendo a medida que uno ve los casos, ¿no? O sea, no estábamos preparados para entender eso, pero por lo general uno ve que las complicaciones neurológicas que suceden
suceden en pacientes que han tenido una sintomatología más severa, ¿no? Esos pacientes que tuvieron síntomas con la enfermedad del COVID, como usted sabe, es muy frecuente que la infección sea asintomática, ¿no? Que los pacientes estén infectados, que no desarrollen ningún tipo de síntoma. Aquellos que desarrollan afectaciones neurológicas tienen por lo general más sintomatología. Hay una afectación del el par craneal número 1, que es el que nos permite tener el sistema del olfato. Y esa anosmia que se denomina la falta del sistema del olfato es un precursor a la afectación neurológica. Eso no significa que si usted tuvo COVID y que tuvo disminución del olfato va a tener afectación neurológica, pero por lo general se ve como un factor de riesgo. Y como usted dijo, por lo general esa afectación ocurre en forma aguda y transitoria en los primeros días de la afectación. Es muy raro que uno vea que haya problemas a largo plazo. Ya, entiendo. Diana. ¿Y qué otros problemas neurológicos se han conseguido en las personas que tienen COVID? Por lo general, los problemas neurológicos se dividen en dos categorías. Uno, lo que se denomina un problema neurológico no específico. Y esa categoría es por lo general mucho más frecuente. Ahí incluye la cefalea o el dolor de cabeza, la fatiga, ya sea fatiga cognitiva o la fatiga muscular. Y es muy frecuente, se han visto que hasta el 60 o el 80% de los pacientes que tienen síntomas van a tener algún tipo de afectación neurológica no específica. Esos síntomas por lo general son transitorios, son benignos y no se espera que tenga una secuela neurológica permanente. Una proporción muy baja de pacientes tienen lo que se denomina una afectación neurológica específica. Y ahí son más severos, que puede presentarse con convulsiones, con accidentes cerebrovasculares, con hemorragias intracraneales, con neuropatías craneales, una afectación directa a los nervios que están dentro de la cabeza, como así también el síndrome de Guillain-Barré. Esas afectaciones son muy raras, no se han visto en una alta frecuencia. Los estudios que se han publicado demuestran que es una frecuencia del 1 al 3%, o sea que es muy raro y que uno espera que por lo general sean transitorios también. Ya. Ah, doctor, este estudio médico que yo le mencionaba al inicio de nuestra conversación, que fue publicado precisamente esta semana, hablaba de que inclusive las personas que han tenido COVID muy leve, ah, puede haber acelerado el envejecimiento del cerebro y otros cambios. Mi pregunta es, primero que nada, ¿a qué se refiere con esto de envejecimiento del cerebro? ¿Y de qué otros cambios estamos hablando y cómo se manifiestan? Sí, eso es un estudio que realmente nos ha dado mucho preocupación. El motivo, Rodolfo, es porque uno cuando generalmente ve estos síndromes neurológicos, uno ve como si fuera el tip of the iceberg, ¿no? La punta del témpano. Ajá. Y uno ve los síntomas, pero no sabe en realidad cuál es la gravedad de la afectación neurológica hasta que realmente uno haga estudios como el que está mencionando. Esto fue hecho un estudio en la Universidad de Oxford, que lo que vieron es, hicieron neuroimágenes, ¿no? Una resonancia magnética en pacientes antes, durante y después de la infectación con el COVID-19 y lo compararon con pacientes que no estaban infectados. Y lo que ellos han visto es que independientemente de los síntomas, independientemente de la gravedad clínica que uno vea, los pacientes que han sido infectados por el COVID tienen una disminución de la masa o del volumen cerebral, digamos, la cantidad de cerebro, ¿no? Y esa disminución puede ser tan severa como el 2%. Para ponerlo en contexto, uno espera que la disminución del volumen cerebral que ocurre a consecuencia del envejecimiento, que todos nosotros lo hacemos, es aproximadamente el 0.2% por año. O sea que tener una disminución de la masa cerebral del 2% es significativo. Entonces uno realmente no sabe cuáles van a ser las consecuencias de esta disminución cerebral. Los científicos del estudio también han medido la función cognitiva y han visto que hay un deterioro cognitivo en esos pacientes.
En cuanto a la localización de esa disminución de masa encefálica, se han visto que hay una correlación entre áreas del sistema límbico. El sistema límbico en el cerebro nos permite no solamente tener el sentido del olfato, pero también la memoria. Entonces uno puede especular que es muy posible que esta disminución encefálica se correlacione a largo plazo con una falta de memoria, que es algo que es realmente muy preocupante. Ujú. Y que es parte de ese envejecimiento natural del cerebro, ¿verdad? Claro, pero lo que parece ser es que es acelerado, ¿no? O sea, la cantidad de masa encefálica que se disminuye a través del COVID-19 es un poco más acelerado de lo que uno vería por simplemente la parte del envejecimiento normal. Ya. Wow. Y esta disminución de masa, no hay forma de recuperarla. Bueno, es una gran pregunta, Diana. Lo que uno ve en general, ¿no? Ya sea con COVID o sin COVID, es que el sistema nervioso es muy plástico, ¿no? El cerebro es muy plástico, lo que significa que uno realmente puede entrenar al cerebro. Y se ha visto que estudios que se han hecho en pacientes, por ejemplo, con esclerosis múltiple o pacientes con otras enfermedades neurológicas, es que a través de la dieta saludable, del ejercicio, de otro tipo de terapias cognitivas, uno puede realmente aumentar esa masa encefálica. O sea que el mensaje aquí sería, número uno, hagan lo posible para prevenir la infección con el COVID, ya sea a través de medidas sanitarias, a través de la vacunación. Es importante y es fundamental que la población se vacune como para prevenir la infección con el COVID, porque como mencionamos antes, uno no sabe las consecuencias a largo plazo que esto puede acarrear. Segundo, es tratar de mantener una vida saludable a través de la dieta saludable, a través del ejercicio. Mm. Doctor, este estudio fue hecho en personas de entre 51 y 81 años de edad. ¿Estos cambios también podrían entonces ser observados en personas más jóvenes? Por supuesto, sí, y como usted bien dijo, Rodolfo, el estudio se limitó simplemente a personas mayores a los 51 años, pero han habido otros estudios que se fijaron en cuál es la afectación neurológica en niños, por ejemplo, y esos estudios también nos han dado datos muy similares, o sea, no se han hecho estudios tan intensivos con resonancia, pero se han hecho estudios en cuanto a la fase clínica, y los niños también pueden tener manifestaciones neurológicas, no son tan severas, pero se han descrito desde la encefalopatía aguda como las manifestaciones de convulsiones, también accidentes cerebrovasculares. O sea que los niños también son en parte vulnerables a esta afectación cerebral. Wow. Doctor, ¿y esto inclusive para las personas o los niños que son asintomáticos? Tal cual, exactamente. Y ese es el riesgo, ¿no? que uno ve con estas infecciones virales. Muy frecuentemente la fase sintomática es, como decíamos antes, un factor de riesgo, pero estas afectaciones también se pueden ocurrir en pacientes que no han tenido síntomas durante la fase aguda. Mm. ¿Y qué podría hacer una persona, por ejemplo, doctor, que está comenzando a sentir este tipo de síntomas y se pregunta, wow, ¿qué está pasando conmigo? ¿No? ¿Hay algo que yo como paciente pueda hacer? ¿Qué es lo primero que yo debería hacer si noto algún tipo de síntoma de esta naturaleza que usted menciona? Claro, bueno, primero es fundamental no alarmarse, ¿no? Porque cuando uno pone ansiedad y estrés delante del cuadro es peor. Entonces, lo primero es fundamental no alarmarse. Segundo, tener recaudos que son generales en todo paciente que esté infectado con este virus, ya sea desde el aislamiento, como también la buena hidratación, comida sana, tener un sistema de emergencia por las dudas que uno tenga complicaciones, en el cual tenga familiares o amigos que sepan que uno está infectado y que estén listos para ayudarlo en caso de que haya algún tipo de complicación aguda. Por supuesto, llamar al 911 si tiene una complicación aguda que es permanente, ¿no? Pero fundamentalmente no alarmarse, porque estas complicaciones son raras, como decíamos antes, pero son posibles. Ya. Y, ¿hay alguna complicación, por ejemplo, para personas que tienen Alzheimer's o que tienen cualquier tipo de demencia? Claro.
Y fíjese, Diana, que el estudio que decíamos antes, ¿no? Que ha visto la resonancia magnética, parece que está afectando las mismas áreas que el Alzheimer, que son las áreas temporales que nos permiten recordar, que son las áreas del cerebro que están íntimamente relacionadas con el lenguaje y con la memoria. A pesar de que este estudio no se ha hecho en pacientes con Alzheimer, es muy posible especular que esta afectación puede empeorar el cuadro clínico de pacientes con demencias. Así que sería otra población que es altamente vulnerable para esta afectación, una población que uno tendría que tener muchos recaudos para que no se infecten, y si se infectan con el virus, que bueno, a darles una atención especial para prevenir este tipo de complicaciones. Mm. Todo realmente, doctor, se resume a lo que usted dijo hace un momento, ¿no? Evitar infectarse. Y la única manera de hacerlo es cuidándose, es vacunándose. Y precisamente, hablando de estudios, también creo que esta semana salió un estudio en el que enfatiza la importancia precisamente de vacunarse am, y de inocularse con esta tercera dosis o dosis de refuerzo, precisamente para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Pero tal cual y como usted mencionaba, doctor, todo se reduce a evitar en todo lo posible por medio del cuidado personal y la vacuna. Y lo digo porque en estos momentos en que básicamente no la gente trata de regresar a lo que llamamos nuestra vida normal, no utilizar las mascarillas, no mantener ciertos cuidados, como que quizás lo pone a uno, ¿no? En riesgo, quizás, ¿no? Por supuesto, y mire, uno realmente celebra el hecho de que parece ser que la incidencia de la infección está disminuyendo, y eso es fundamental, y uno tiene que celebrarlo. Hemos pasado 2 años muy duros con muchos casos, con muchas fatalidades. Sin embargo, uno no debería bajar los brazos o la alerta, ¿no? Uno tiene que tener respeto a este virus. Como decíamos antes, uno no sabe las consecuencias a largo plazo. Entonces, hay que vacunarse, hay que darse la tercera dosis, hay que mantener un respeto en cuanto a cualquier tipo de complicaciones que puedan surgir, aislamiento en lo mayor posible, lavarse las manos, usar mascarillas. Son todas unas cuestiones de sanidad básica que uno debería seguir. Eh, y como ejemplo, uno vio la poliomielitis, ¿no? En los 60, 70 y 80, que Ajá. también fue una infección que en los 90 daba una sintomatología muy leve, pero hay muchos pacientes que tuvieron complicaciones, y eso se erradicó a través de las campañas sanitarias de vacunación. O sea que uno tiene que aprender y recordar esos casos para seguir la vacunación en estos pacientes, como para poder algún día erradicar esta infección. Ya. Doctor, en el caso de las vacunas contra el COVID, ¿puede tener alguna repercusión neurológica? Porque hay algunas personas que cuando se ponen la vacuna, por ejemplo, a mí cuando yo me puse el refuerzo, me sentí cansada por un par de días, y hay algunas personas que les da como si tuvieran COVID y tienen que estar descansando y en cama. Entonces, ¿esto tiene alguna repercusión en el cerebro? Claro, mire, la vacuna en sí no va a causar la enfermedad, ¿no? La vacuna lo que bueno, hay distintos tipos de vacunas, pero por lo general es simplemente una porción pequeña del virus, que lo que intenta hacer es entrenar al sistema inmunitario para que esté preparado a combatir la infección en caso de exposición en el futuro. Pero es cierto que la vacuna, a través de esa activación del sistema inmune, puede causar síntomas. Y esos síntomas son por lo general leves, desde el dolor muscular, la fatiga, fiebre. Algunos pacientes tienen sistemas, cefaleas o demás. Se han descrito casos muy raros o complicaciones un poco más severas, como el síndrome de Guillain-Barré, pero de nuevo, no es que la vacuna en sí lo cause, sino que es la respuesta inmunológica hacia la vacuna. Que si ese paciente se hubiera expuesto al virus, quizás sea mucho más severa. O sea que el mensaje aquí es: los beneficios de la vacunación
son mucho más importantes que los potenciales riesgos que uno puede tener hacia la vacuna. Y lo que uno especula es que si ese paciente que tuvo reacciones a la vacuna no hubiera sido vacunado, muy probable que esas reacciones las haya tenido también al virus en caso de exponerse al virus en el futuro. Ya. Usted mencionaba hace un momento, doctor, ¿no? Aquellas campañas de vacunación que se hicieron en los 60, 70, qué sé yo, 80. Mencionó la poliomielitis, que yo me acuerdo estando muy pequeños, se hablaba de eso con terror. Sin embargo, era un hecho tan normal, ¿no? Llevar a los chiquillos ¿no? a inocularlos con esta serie de vacunas que iban a prevenir enfermedades muy difíciles y terribles. Sin embargo, con esto del COVID, ha habido tanta especulación y ha habido tanta cuestión que no se ha tomado de manera natural y normal como en el pasado se tomaron todas estas campañas, ¿no?